Grandes personajes de la historia americana han asegurado que la Biblia es la que cambia a las personas si se estudia constantemente. Le voy a citar a dos presidentes de la nación americana. Claro, no estoy hablando de los últimos presidentes que hemos tenido. Le voy a hablar de presidentes que creían en la Biblia, que creían en el fundamento de esta nación que era la Biblia. Digo era porque definitivamente no sigue siendo lo mismo. Dice el señor William McKinley, el 20º presidente de los Estados Unidos. Él dijo: cuanto más profundamente estudiemos este maravilloso libro, mejores ciudadanos seremos. ¿Será cierto eso, hermano? Que entre más estudiemos profundamente la Biblia, mejores ciudadanos seremos. También el presidente 31º, o sea, el 31, el señor Herbert Hoover, dijo: todas las inspiraciones de nuestra civilización nacen de las enseñanzas de Cristo. Leer la Biblia es un imperativo de la vida americana. Cuando dice un imperativo, es una obligación, es una necesidad que lo deberíamos de hacer. Lastimosamente, este país ha ido sacando de su estilo de vida la enseñanza, lectura y práctica de la Biblia. Por esta razón, usted puede ver la sociedad decadente en la que estamos viviendo. Y no me voy a tapar la boca para poder señalar los errores que el gobierno está haciendo al aprobar todo ese tipo de aberraciones inmorales hoy en día. Claro, también la culpa la tenemos nosotros los cristianos, no solamente el gobierno. ¿Por qué? Porque nos quedamos calladitos. Y cuando vamos a votar, votamos por el que nos ofrece más cosas, pero no vemos cuál es el precio que se tiene que pagar. Cuando decimos política, dicen algunos: no, los cristianos no se tienen que meter en política. Eso es un paradigma, porque le estamos cediendo el espacio que otros decidan por nosotros. Y esos que deciden por nosotros, en vez de beneficiar el evangelio, lo dañan. En Texas, la alcaldesa dijo, le prohibió a los predicadores que no hablen en contra del homosexualismo. Y vi ahí una foto donde estaban las señoras. Y yo le puse abajo de esa foto lo que dijeron el apóstol Pedro y el apóstol Juan. ¿A quién tenemos que hacerle caso? ¿A los gobernadores o a Dios? ¿Verdad? Entonces, usted puede ver que a la falta de lectura bíblica, a la falta de estudio de la Biblia, a la falta de la práctica de principios bíblicos, nos lleva a una decadencia moral dentro de nuestra sociedad. Y los Estados Unidos no es lo único. ¿Sabe usted que el presidente de Rusia, ¿cuál es? Putin, así se llama, ¿verdad? Vladimir Putin. Oiga bien, literalmente regañó a los Estados Unidos por haber dejado la Biblia, por haber dejado a Dios. Y podemos ver en la historia del pueblo de Israel, cada vez que ellos se alejaban de Dios, cada vez que ellos dejaban a Dios, venían los tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y vamos a seguir viviéndolos todos aquellos que queramos vivir conforme a los principios de la Biblia. Que no se le va a olvidar que si usted quiere agradar a Dios, tiene que vivir conforme a los principios bíblicos. Bueno, el cómo aprender y aplicar las Escrituras a la vida es algo que todo creyente debería de saber. Usted y yo deberíamos conocer cómo aplicar lo que la Biblia dice. Hoy vamos a aprender esto. Si usted no lo sabe todavía, esta noche usted lo va a aprender a través de esta enseñanza. En nuestro estudio titulado 5 formas de hacer la Biblia nuestra. Oiga bien, 5 formas de cómo usted puede llegar a ser suya la Biblia, o lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos explica cómo debemos de vivir, cómo usted puede llegar a ser suya todas esas promesas. Vaya conmigo, ahí es 2 de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Por cierto, es el mismo versículo que hemos estado trabajando por 3 semanas con esta. Segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en su capítulo 2, versículo 15.
Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y este es importante, hermano, que usted lo aprenda de memoria, porque va a ser parte de su diario andar. Fíjese esto, cuando usted va a una entrevista de trabajo, ¿cómo tiene que ir usted? A ver, dígamelo, es un estudio bíblico, usted puede opinar. Presentable, preparado, llevar un resumen. ¿Qué más? Bien bañado, dije, es parte de la presentación, ¿verdad? Y oloroso. Pero fíjese esto, de nada le va a servir que usted vaya bien guapo, bien presentable o bien elegante, si usted no tiene el conocimiento para poder desempeñar el trabajo que están ofreciendo. De la misma manera, como hijos de Dios, necesitamos estar aprobados para desempeñar el trabajo que Dios nos ha dejado sobre la faz de la tierra. Ah, pastor, yo no nací para ser pastor. Eso no significa de que usted no tenga que conocer la Biblia. Eso no significa de que usted no tenga que compartir el evangelio con otros. Eso no significa de que usted nunca... no, fíjese esto. Algunos dicen, bueno, está bien, la voy a conocer. Pero lo que no saben muchas veces o no se dan cuenta que en el momento de la tentación, la Biblia es la única que lo puede sacar adelante. Y ya se lo voy a explicar cómo. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 15, póngase en pie por favor para mayor reverencia a la palabra del Señor. Lo leemos todos juntos, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo leemos una vez más. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, es una responsabilidad de todo creyente saber usar la Biblia. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Suplicamos tu bendición, mi Dios. Te rogamos, Señor, de que hables a nuestros corazones. Señor, te suplico por una doble porción de tu gracia para poder hacer lo que me has mandado hacer, Señor. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo prepare nuestras mentes y prepares nuestros corazones para poder aprender, entender y practicar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Cuando usted va al DMV a solicitar una licencia, ¿qué es lo que tiene que aprobar? El examen teórico, el visual y el práctico. ¿Verdad que sí? Pero para poder aprobar el examen teórico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Leer el handbook. Y tiene que leerlo de pasta a pasta. Y a la hora del examen se le olvida todo. Le presentan 30 preguntas o 32, no me acuerdo cuántas, 36 creo que fueron. Y si usted lo pide en español, le dan una hoja con las señales para ver si realmente se las aprendió. Después de eso, le sientan a un señor a la par suya y dice, bueno, maneje. ¿Qué pasa si usted no hizo su tarea en casa leyendo? O si no fue a sus clases de manejo. Fíjese que nosotros manejamos, hablaba con mi suegro, nosotros manejamos, pero manejamos a nuestra manera. No manejamos como el DMV requiere. ¿Cuántos años lleva manejando? Ah, yo llevo 20 años manejando, 15 años, 12 años manejando. Y cuando va al examen de manejo, porque ya le van a dar su licencia, lo reprueba. Pero si yo sé manejar, sí, maneja a su manera, no como lo requiere el Estado. Entonces, de la misma manera, sucede que muchos creyentes viven una vida cristiana a su manera, no conforme a lo que la Escritura enseña, no conforme a lo que la Biblia enseña, no conforme Dios quiere que lo hagamos. Pero si yo soy cristiano, sí, pero la Biblia no dice que lo que estás haciendo es correcto.
Dice el versículo, procura con diligencia. Como lo vimos en el estudio anterior, es nuestro deber estar delante de Dios aprobado. Dijimos que diligencia significa eficiencia, pronta solicitud, hacerlo con rapidez, mostrar interés por hacerlo. Ese es ser diligente. Y dice ahí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero para poder llegar a esta actitud de diligencia y ser o estar aprobado delante de Dios, tenemos que considerar si realmente somos genuinos delante de Dios conforme lo dice la Biblia. Yo le puedo asegurar que si nos hacemos un examen a conciencia esta noche, le salimos debiendo a Dios. Le salimos debiendo a Dios. Y comenzamos primero con la lectura bíblica. ¿Cuántos leímos la Biblia esta mañana? No levante la mano, usted solito en su corazón conteste. ¿Cuántos le dimos gracias a Dios por los alimentos? O comemos como el gato, ¿verdad? Usted le pone la comida al gato y no dijo gracias Señor por el miau que me vas a dar, así se llama la comida de gato, ¿verdad? ¿Cuántos? Entonces, si usted se fija, vamos reprobando. Tenemos que considerarnos genuinos. Debemos hacer nuestra la Biblia para poder ser diligentes. Usted no puede decir que algo es suyo si realmente no lo posee o no lo tiene. Usted no puede decir que las promesas de Dios dadas en la Biblia son suyas si realmente no las conoce y no las vive. Usted no puede decir, a mi Dios me va a bendecir. Bueno, usted viene y le dice a Dios, Señor, yo quiero que me bendigas con un carro nuevo. Te doy un ejemplo. Y viene el Señor y agarra su tarjeta de calificaciones. O así como cuando usted va a pedir un préstamo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que le revisan? El crédito. A ver cuántos puntos tenés en tu crédito. Fíjate que necesitas fiador y no 1, 5 para que te dé el carro. Es más, no lo consideres todavía. Y Dios comienza a revisar nuestro crédito. ¿Por qué? Porque no estamos aprobados delante de Él. Usted no puede decir que las promesas de Dios son suyas si usted no las conoce, si usted no las vive. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra la Biblia? ¿Cómo vamos a hacer nuestras esas promesas cuando la conozcamos? Cuando se introduzca ella en nosotros y nosotros en ella. Cuando tengamos ese acercamiento a la palabra de Dios, cuando disfrutemos leer una porción de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se hace esto, pastor? Ya nos regañó y dígame cómo lo vamos a hacer. Veamos cómo la Biblia lo enseña, no como yo quiero, no como yo digo, sino que cómo la Biblia enseña. Vamos ahí hasta el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en su capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. La Biblia la hacemos nuestra cuando la escuchamos. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es, ¿por qué dice? Por el oír. ¿Y qué es lo que va a oír? Alabanzas. Es lo que usted va a oír. Porque alguien dije, mire, ¿y usted cómo anda con su lectura bíblica? Ah, mire, pastor, yo oigo alabanza todo el día, hermano. No le pregunté si oía música, le pregunté que si leía la Biblia. Porque dice ahí mismo en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. No es la música, no es la alabanza, es la palabra de Dios la que va a cambiar tu corazón. Nuestra fe crece cuando oímos la palabra de Dios. Pero el oír no llega cuando usted se quede en casa. No llega. Porque no es cierto que usted en casa lo va a oír. Sí va a poner la programación. Pero con un ojo aquí y el otro ojo allá. Con un ojo en la computadora, en la televisión viendo un sermón, pero con el otro ojo allá en la cocina, en la lavadora, en lo demás que está haciendo. No es igual que usted venga y se siente y se enfoque en lo que se está oyendo, en lo que se está enseñando. No es lo mismo.
yo por la radio oigo todos los sermones. No es lo mismo. A que te sientes y abras tu escritura y Dios te comience a hablar. No es igual. No es igual, hermano, que usted se coma una pizza que fue prefabricada, que esté congelada, la meta al horno y sale, a que usted vea que se la están preparando. ¿Verdad que no es lo mismo? No sabe igual. Usted vaya al Domino's o al Pizza Hut, espérenos, y comienza, y ahí van preparando. Algunas cosas ya están prehechas, ¿verdad? Pero ahí se las cocinan. Ahí se las cocinan. No es lo mismo que usted vaya a un restaurante y le diga, quiero una sopa de pollo, y van y al freezer, la descongelan, la ponen en la olla. Pero yo trabajé en eso, hermano. Ya las sopas están hechas, congeladas. A que el hermano le da a que usted vea que está saliendo del perol, ¿verdad? Y está echando humo y el olor aquel, no es lo mismo. El oír no llega cuando usted se quede en casa, cuando se dedique a escuchar o a ver programas que no edifican. Y este hermano me decía, no, pastor, yo oigo todo el día alabanza, hermano, perdóneme, pero la alabanza no le va a cambiar la vida. Lo que le va a cambiar la vida es la palabra de Dios. Necesitamos escuchar predicaciones bíblicas. Predicaciones que su punto de partida sea la Biblia y que se mantenga en la Biblia y que terminen en la Biblia. ¿Se da cuenta por qué es importante? No opiniones de hombres o historietas que nos hagan reír o entretener nada más. Yo no vengo a entretener a nadie. Y usted no viene a que lo entretenga, usted viene a aprender de la palabra de Dios. Y usted va a ser suya la Biblia cuando usted la escuche. 1 Timoteo 4:13. Bueno, alguien me dijo, pastor, hoy estuvo aburrido el sermón, ¿por qué? Porque hoy no contó chiste. Y le digo, perdóneme, pero yo no vine a contar chistes. Yo vine a predicar la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:13. Dice el versículo, entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate ¿de qué? De la lectura. Eso es lo primero que Pablo le dice. Mientras yo llego, Timoteo, ocúpate de la lectura. Y no es cualquier lectura, de la palabra de Dios. Y esta noche el Señor nos dice a nuestra vida, mientras yo llego por ustedes para rescatarlos, para llevarlos al cielo, ocúpense de la lectura de la palabra de Dios. Esa palabra ocupar significa que se dedique, tiempo a la lectura bíblica. La exposición a la lectura bíblica es la que producirá fe y cambios en el corazón. Si usted estuvo con nosotros el domingo, se recordará Nehemías capítulo 9, versículo 3, donde decíamos que el pueblo judío cambió, confesó sus pecados y cambió su forma de pensar porque estuvo expuesto a la lectura de la palabra de Dios. Y es lo que hace la Biblia. 2 Timoteo 4:12, allá adelantito, hermano. 4:1, perdón. 2 Timoteo 4:1. ¿Lo tiene? Fíjese que me gusta cómo lo dice aquí Pablo. Y le está hablando a su mismo discípulo. En el primero le dijo, ¿sabes qué? Ocúpate de la lectura. Y en el capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, de 2 Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Que qué dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Te encarezco. ¿Sabe usted qué significa esa palabra te encarezco? Significa que le encargaba bajo juramento. Por eso ahí, te encargo bajo juramento delante de Dios. Y es como cuando usted va a un juicio y le pone en la Biblia, jura decir la verdad y nada más que la verdad. Es lo que le está diciendo. Te encarezco bajo juramento, encargo bajo juramento. ¿Qué es lo que le estaba encargando? Que predicara la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda y que exhorte con toda paciencia. ¿Pero por qué le estaba diciendo eso? El versículo 3 nos da la respuesta. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estamos sufriendo tiempos donde la palabra de Dios ya no le dan el mismo valor ni la misma importancia en las congregaciones, y algunas congregaciones se reúnen para escuchar animadores, a motivadores y hasta cierto punto hombres que dicen ser predicadores de la palabra, pero lo único que son payasos entreteniendo a la gente. No venimos a escuchar nuestras opiniones y experiencias, venimos a escuchar la palabra de Dios que nos dice cómo vivir para Dios mismo. Entonces, para hacer nuestra la Biblia, debemos primero ¿qué? Escucharla. Escucharla. Si usted tiene el tiempo, no se quede en casa. No se quede en casa. Vaya, venga y escuche. Siéntese. Alguien hace mucho tiempo me dijo un hermano, yo no quiero compromisos, me dijo. Hace 4 años más o menos. Y yo lo único que le dije, hermano, le dije, no se comprometa con nada. Solo siéntese y escuche. Ahí está. Hoy es servidor de esta congregación por 4 años. Segunda cosa, Apocalipsis 1:3. Este me encanta. Todos los que traigo me gustan, pero este es especial. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Decíamos, número 1, la Biblia la hacemos cuando la escuchamos. Número 2, la Biblia la hacemos nuestra cuando la leemos. Dice ahí Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escrita, porque el tiempo, usted sabe qué significa bienaventurado, ¿verdad? Doblemente bendecidos. Pero ¿quiénes son los que son doblemente bendecidos? Los que leen, los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Que no le quede la menor duda, porque a veces no nos va bien. Que no le quede la menor duda, porque a veces las cosas no funcionan. Simple y sencillamente porque no leemos, no oímos y no obedecemos la palabra de Dios. El leerla es el alimento del alma, el alimento del corazón. Necesitamos tener un horario fijo para poder hacerlo. Mire, tenemos horarios para comer. ¿Sí o no? Bueno, ni ha salido el sol cuando ya estamos haciendo el desayuno. Porque tenemos que desayunar, hermano. Es más, de una vez preparamos el lonche. Y no ha llegado a la casa cuando ya va pensando que va a hacer de cenar. Tenemos horarios para comer. Tenemos horarios para dormir. Tenemos horarios para trabajar. Tenemos horarios para manejar. No, a las 7 de la mañana todavía no me voy porque el freeway está lleno. Me voy a ir más tardecito que ya va bajando la marea. Tenemos horarios para ver las noticias a las 6 y a las 11. ¿Sí o no? O si no, lo vemos a las 5 y a las 10. Tenemos horarios para todo, pero no tenemos horario para leer la palabra de Dios. No tenemos esa disciplina. Dice el Salmos capítulo 1, versículo 2. Si lo quiere buscar, búsquelo. Si no, yo aquí se lo voy a leer. Salmos capítulo 1, versículo 2.
del 1 y el 2 le voy a leer. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. ¿Cuándo? Hay un horario. Hay un horario. De día y de noche. De día y de noche. Hay un horario. Tenemos horarios para todos. Y fíjese que solamente cuando estamos en problemas es que vamos a la Biblia. A ver, Señor, háblame, por favor. Quiero que me hables. Hermano, a Dios no se le da las obras. ¿O le gustaría a usted que su hijo nada más le hablara cuando necesita dinero? ¿O cuando le queda tiempo? Cuatro años sin saber de él y le cae una llamada. ¿Cómo estás, mamá? Bien. Mira, fíjate que necesito dinero. Solo para eso le llamó. Y usted le manda el dinero y pasan otros 4 años y no le vuelve a dar hasta que necesita más dinero. O cuando está en problemas. Fíjese esto, los muchachos, los que son vagos. Algunos tal vez se van a identificar cuando éramos jóvenes. No le hablábamos a la mamá, ni al papá, ni a nadie, hasta que estábamos presos. Hey, mira vos, decirle a mi mamá que me venga a ver. Mira, decirle que aquí estoy, y ellos no saben todavía. Hasta entonces. Pero cuando andan en la vagancia, ellos, ahí no hay mamá, no hay papá. Y lo mismo sucede con los hijos de Dios a veces. Mientras tengamos trabajo, comida, techo y lo que necesitemos, no nos vamos a acordar de Dios. El domingo voy a leer hermano, algunos que solo leen la Biblia el domingo, cuando le decimos, hermano, abra su Biblia, por favor. Si es que la traen. La Biblia la hacemos nuestra cuando la leemos. Necesitamos ser lectores constantes, sistemáticos. Sistemático significa ordenados. Invertir, miren, nosotros invertimos en comprar libros, en comprar teléfonos, ¿sí o no? Ya vi por ahí el iPhone 7 y le dije a mi esposa, ese lo quiero. Está por ahí, yo lo quiero, le dije, me gusta. Y ya vi el teléfono que le voy a regalar a ella para el siglo 25. Y son caros esos teléfonos. Pero nos duele pagar 30, 40 dólares por un buen ejemplar de la palabra de Dios. Nos duele pagar 35 dólares por una Biblia de estudio Thompson. O 70 dólares por una Biblia MacArthur, que es una de las mejores que se han producido. Yo fui a preguntar por un estudio inductivo que me quiero comprar. 80 dólares. ¡Qué cara!, dije yo. Pero me lo gasto en otras cosas. El pastor, y usted también, hermano. Usted también. Amén, Pedrito. Ahí está. Necesitamos ser lectores. Entonces, cuando seamos lectores constantes de la Biblia, la vamos a conocer, la vamos a valorar y vamos a hacerla nuestra. Cada palabra, cada promesa, cada bendición va a ser de nosotros porque la conocemos. Número 1, decíamos que la Biblia la hacemos nuestra cuando la oímos. Número 2, cuando la leemos. Número 3, Hechos 17:10. Hechos 17:10. Este me encanta. Hechos 17:10. ¿Lo tiene? Número 3. La Biblia la hacemos nuestra cuando la estudiamos. Usted puede encontrar algunas notas ahí en las hojitas que les di, algunos hasta ya las perdieron. No les... El pastor nos comienza a dar paginitas de estas. ¿Sabe qué? Llegó a mi mente, a mi corazón, ¿verdad? ¿Y para qué las voy a imprimir? De todos modos los hermanos la van a tirar. Y por el otro lado, viene el Espíritu Santo y me dice, tú cumple con tu trabajo.
Lo que ellos hagan con eso, ese no es tu problema. Tú haz tu tarea, instruye. Si les va mal, no es por falta de instrucción, es por negligencia. ¿Estamos bien ahí? No oigo muchos amén esta noche. Hechos 17, versículo 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. ¿Y qué es lo que hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Igualito los hermanos del Taber. Después que predica el pastor, llevan sus notas y agarran su Biblia, se sientan en su mesa a ver si es cierto lo que el pastor dice y comienzan a... Amén. Porque es lo que hacían los de Berea. Ellos no se conformaron. Ah, ok, Pablo, está bonito lo que dices, lo creemos. No, ellos dijeron, va, permitidme, Pablo, a ver, ¿cómo dice que dijo? Ah, vaya, y comienza a buscar. Comienza a investigar. Estudiaron las escrituras por sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? Después de un estudio bíblico. Fíjese que yo tengo un tío, tengo ratos de no verlo, tío Ventura. Ya lo voy a ir a buscar. El tío habla está por los codos. Pero cuando él está sentado escuchando la palabra de Dios, él siempre anda con su uniforme de trabajo, él es mecánico. Y no se lo quita, solo para dormir, dice. Porque dice, si sale una emergencia ya estoy preparado, dice. Y ella trae su libretita. Tío, ¿y su Biblia? Le dije, no, me dijo. Yo lo que hago, me dijo, es anotar todos los versículos y después yo voy a mi casa y los comienzo a escudriñar. Ahí está, 70 y tantos de años. Y usted lo va a ver, este hombre camina 3, 4, 5 millas diarias. Nunca ha tomado, nunca ha fumado. Pero ¿qué sucede? Tiene ese hábito y dije, cuando sea grande yo quiero ser como él. Anotar. Y qué bonito cuando se toma sus notas. Oh, ok. Incluso hasta cuando el pastor se equivoca, aquí el pastor se equivocó. Hay una hermana que le pregunta, hermana, ¿cuándo predicamos esta cosa? Permítame, pastor, lo predicó tal fecha, chivo, ¿verdad? Que tengo un escriba que va haciendo récord de todo, pero van escudriñando. Y es lo que hacía esta gente. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y mire lo que pasó al escudriñar y al estudiar la palabra por sí mismo. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Por qué? Porque se dedicaron a su estudio bíblico personal. Revise todo lo que salga de cualquier púlpito donde usted asista. Revise lo que este predicador dice. Compárelo con lo que la Biblia dice. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a discernir, a entender. Cuando usted y yo seamos estudiantes concienzudos de la Biblia, o que sea, que lo hagamos con conciencia, vamos a hacerla nuestra, vamos a entenderla, vamos a poder practicarla, vamos a poder compartirla. Número 4, el tiempo va corriendo. Salmo 119, versículos 9 y 11. Salmo 119, versículos 9 y 11. La Biblia la hacemos nuestra cuando la oímos, cuando la leemos, cuando la estudiamos y cuando la memorizamos. Hermano, si usted dice, yo tengo problemas para memorizar, no es cierto, hermano. Sus ojos, yo se lo digo a los estudiantes de teología,
Sus ojos son dos cámaras que se encienden cuando usted las abre y están grabando todo. Sus oídos son dos micrófonos que le están metiendo información a su cerebro. El problema que tenemos a veces es recordar, para ir y buscarlo, a ver dónde quedó, y anda el pobrecito hámster buscando el queso allá adentro, a ver dónde quedó, ¿verdad? Entonces, usted sí puede memorizarla, ¿verdad? Y también puede aprender a recordarla. Salmo 119, 9, 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El versículo es bien interesante. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire que esa palabra guardar la menciona dos veces. En una dice, con guardar tu palabra, y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué es importante memorizar la Biblia? De acuerdo con este pasaje, para no pecar contra Dios. Jesús mismo lo utilizó en el momento de la tentación. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje donde dice que Jesucristo estaba ayunando 40 días, 40 noches en el desierto después de haber sido bautizado? Y cuando pasaron los 40 días, se le presentó Satanás y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, le dice, manda que estas piedras, y es más, las piedras de ahí parecen pan, de esos pan grandote, ¿verdad? Diles esas piedras que se conviertan en pan, le dice. Entonces viene Jesús y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí, porque escrito está, le dijo él, que él mandará a tus ángeles para que guarden tus pies y no tropieces. Y él les recordó: escrito está, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Mira, le dijo, todos estos reinos me los han dado y yo te los voy a dar, y te los puedo dar a ti si postrado me adoras. Y él le dijo: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y servirás. ¿Qué pasó en el momento de la tentación? ¿Qué fue lo que enseñó? Lo que había memorizado, lo que tenía en su mente y en su corazón. La pregunta va a ir más allá, hermano, y en el momento de la tentación, ¿qué es lo primero que se le viene? Ya se armó. ¿No se le viene la palabra de Dios? No se le viene, porque no la ha memorizado. ¿Cómo puede enfrentar la tentación si no hay Biblia en tu cabeza ni en tu corazón? Me preguntaban por qué hay personas que caen fácilmente. La respuesta es porque no hay palabra de Dios en ellos al momento que llega la tentación. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Fíjese que lo que dice este versículo tiene mucho que ver con el intelecto. Una persona que no es cristiana, una persona que no tiene la palabra de Dios en su mente, no va a actuar conforme a la palabra de Dios. Por eso no se admire si una palabra que no es cristiana, o que si es cristiana, que dice que es cristiana, pero no tiene la palabra de Dios, no va a actuar conforme a la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 12:2, perdón. 12:2. Dice: no os conforméis, ¿a qué dice? A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunas palabras que subrayé: no os conforméis, sino que transformaos, renovaos, dice. ¿En dónde dice? Aquí, en tu forma de pensar. Pablo insiste que no nos conformemos a este siglo, que busquemos la transformación de la renovación del entendimiento. Esta es una actitud mental, un estado mental complejo que involucra sentimientos, valores y creencias y disposición para actuar de una manera correcta. Pero ¿cómo vamos a tener sentimientos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a tener valores y creencias de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a tener disposición para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios si no hay palabra de Dios aquí? Ni mucho menos aquí. ¿Cómo podemos? Esto no viene a nuestra mente, o no hay cambios en nuestra mente si no hay Biblia. El memorizar
Es como traer una llanta de repuesto. Si se ha fijado, usted trae una llanta de repuesto en su carro. Nunca sabe cuándo la va a necesitar. Y en el momento de la dificultad que se le revienta una llanta, dice, ahí traigo la de repuesto. Viene, saca el gato, ñiqui, 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 saca la llave, quita las tuercas, quita la llanta rota y pone la de repuesto. Igual es la palabra de Dios. Cuando llega la tentación, cuando llega la dificultad, saca de su mente y de su corazón esas palabras que le van a dar aliento, como dijo el Salmo 119, para no pecar contra ti. ¿Sí me va entendiendo? Pero ¿qué pasa si no la memorizamos, hermano? Ya me puedo un versículo, pastor. A ver, dígamelo pues. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está bien. Y es el único que me puedo. Yo me puedo Juan 3:16. Está bien. Pero hermano, pero nuestra mente tiene capacidad de mucho más. Nosotros conocimos un hermano que venía al principio, hoy creo que vive en Bakersfield. Hermano, ese hombre le recitaba la Biblia de memoria, capítulos completos. Y me sorprendía el hombre. Y lo decía, y conocí a un señor que se llama Guillermo Powell, creo, de Logos. Llegó una vez a la iglesia donde nos congregábamos en Los Ángeles. El Sermón del Monte. ¿Usted sabe cuántos capítulos son el Sermón del Monte? Son 3 capítulos. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Recitados. Dejo fue todo el servicio ese día. Y el hermano va a recitar, y llegó, se subió al púlpito, le pusieron una sillita alta y comenzó a recitar, como que si era Jesús el que estaba recitando el Sermón del Monte. Qué bonito, dije, cuando crezca quiero tener esa habilidad también. Y el Señor me dice, ¿cómo vas a tener la habilidad si no lo repasas, si no la abres, si no la lees? ¿Cómo vamos a recordarla si no la memorizamos? Entonces la Biblia la hacemos nuestra, la hacemos parte de nuestro diario vivir cuando la memorizamos. Alguien me dijo, pastor, usted habla un puro versículo bíblico, saca cuando está. Hermano, ¿y qué quiere que le diga? Soy predicador, le digo. Yo no le voy a dar un razonamiento humano, le voy a dar un razonamiento de acuerdo a la Biblia. Cuando usted viene a consejería, lo que tengo en mi escritorio es una Biblia. Y vamos a trabajarlo todo conforme a la Biblia. Y una última. El tiempo se terminó, pero voy a abusar de su confianza. Después les invito a un café. Josué 1:8. Apure, pastor, que yo ya estoy enojado con usted esta noche. Híjole, no hemos recogido la ofrenda, hermano. Bueno, enójese conmigo, no con Dios. Amén. Josué 1:8. ¿Lo tiene? Vamos a ver. Este versículo algunos se lo saben de memoria, pero nada más lo ocupan cuando están pasando por dificultades. No lo ocupan para animarse a seguir adelante, sino que cuando están en dificultades, están agüitados, leen este. ¿Lo tiene? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué va a hacer? Dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? ¿Y cuánto es todo, hermano? Todo es todo. Y todo te saldrá bien. La meditación en la palabra de Dios es diferente a la meditación que enseñan las religiones orientales. Las religiones orientales como ¿cómo se llama eso que hacen así, que cruzan las piernas? El yoga, que dejen limpio su mente, piensen en otra cosa. Ese no es la meditación que está hablando la Biblia. La Biblia, la meditación bíblica tiene como propósito buscar en oración una mayor comprensión y aplicación de la palabra de Dios. Cuando usted está meditando en la palabra de Dios, significa que usted ha leído una porción de la Biblia y está orándole al Señor, Señor, enséñame cuál es la verdad de esta porción para poderla aplicar a mi vida. Esa es la meditación bíblica. No, no es eso, hermano. No es eso.
Estoy meditando, pastor. Hermano, no haga eso. Mejor póngase a orar, dígale, Señor, revélame a mi mente y a mi corazón qué es lo que quieres que aplique de esta porción de la palabra. Cuando meditamos o buscamos en oración el sentido de lo que hemos leído, entonces podemos hacer lo que ella manda y como consecuencia vamos a prosperar espiritualmente, vamos a crecer y dice ya al final del versículo, y todo te saldrá bien. Ay, pastor, yo no sé por qué a mí siempre me va mal. Y lo primero que me pasa por la mente es cómo está con su lectura bíblica. Esto significa que necesitamos leerla con entendimiento para poderla aplicar. Lastimosamente, hermano, muchas veces solo la leemos y como si estuviéramos leyendo el diario y no le damos importancia a la meditación o al entendimiento de lo que ella nos quiere decir. Meditar significa reflexionar en lo que usted ha leído y pedirle al Señor que nos ayude a entender sus principios y aplicarlos a nuestra vida. Esa es meditación. Por eso dice el versículo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Hay un horario. Significa que si usted la lee en la mañana, dedique unos 5 o 10 minutos a meditar en ella y decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Este domingo vamos a estar predicando de cómo restaurar relaciones quebradas. Y el próximo viernes vamos a estar predicando cómo tolerarlos, o al revés, cualquiera de los dos sermones que salga primero. Cómo tolerarlos. ¿Sabe dónde sale eso? De su lectura bíblica diaria. Ve, Señor, la verdad que esto no hemos hablado. O usted ve, Señor, de esto no ha hablado el pastor, ¿verdad? A lo mejor está pasando por eso. Tenemos que meditar en ella. Entonces, cuando meditemos en la Biblia, la estaremos haciendo nuestra. Necesitamos observar, interpretar, aplicar lo que la Biblia nos enseña. Necesitamos renovar nuestra mente a través de la Biblia. Si usted quiere tener una vida llena de gozo y victoria, necesita conocer la Biblia. Y cuando conozca la Biblia, entonces va a conocer a aquel que le va a dar gozo, victoria y vida eterna. Denle un fuerte aplauso. Gloria al Señor.